Bueno, buenas tardes a todos. Encantado de que estéis aquí y daros las gracias por vuestra asistencia. Y una vez más dar las gracias a Lama, que es la que generalmente me suele traer, y a su presidente Baldomero Villanueva. Bueno, la pregunta después de la afirmación "soy adicto y ahora qué hago con mi vida", pues tiene juego, como se suele decir, ¿no? Me gustaría hacer dos matices. En principio, cuando hable de persona adicta, puede ser mujer o hombre, indistintamente. Y sin apartarme de la ciencia, a la hora de componer esta conferencia, pensé mucho cómo abordarla. Tenía muchas ideas muy claras, pero como digo, sin dejar de lado la ciencia, me he centrado un poco más en lo que es el proceso desde que llega una persona hasta que se rehabilita. Lo iríamos viendo, ¿vale? Así comenzamos. Gracias. Mirad, lo he puesto en fases. Como veis, el inicio, la deriva, el reconocimiento, la incertidumbre y la aceptación. El inicio. ¿Qué sugiere? Personas muy jóvenes que muchas veces por la experimentación empiezan a edades tempranas, antes de la mayoría de edad, a beber alcohol a escondidas o en pandillas. Una vez que son un poquito más adolescentes, que cumplen mayoría de edad, el famoso botellón, que también hay menores de edad en este caso, es como una moneda común que se ha vuelto en el ocio. Tengo que decir que no todos los jóvenes, ¿no? Pero se ha vuelto casi como una normalidad. Si esa persona, que es adolescente, empieza a ser adulto, imaginamos que empieza a la salida del trabajo a tomarse la copita de turno. Y aquello que es una copita se convierte en dos y al final acaba siendo un hábito. De manera que muchas veces es el primero que llega y es el último que se va. Y es el último que llega a casa. También hay muchas maneras, muchísimas, aparte de la experimentación en la juventud, empezar por relaciones sociales, del inicio en una adicción. Y puede ser por una depresión, la tristeza, la soledad, o una ruptura sentimental, un despido de trabajo. Y de la misma manera que se suele beber a nivel social, hay muchas personas que suelen beber en casa. Hay quien lo hace mayoritariamente así, o quien en esa conducta adictiva al final acaba recluyéndose y suele beber en casa. Bueno, tenemos una persona con un hábito y una tolerancia. ¿Qué ocurre si la conducta continúa, la conducta de ingesta? La deriva, que conocemos muchos muy bien, o conocéis muy bien. Ya se empieza a llegar tarde, se deja la responsabilidad a un lado, la economía brilla por su ausencia, porque el dinero que está en copa en otras sustancias, falta el bolsillo y falta la casa si es, por ejemplo, tiene una familia, ¿no? Con lo cual, que esa irresponsabilidad laboral y de conducta que lleva. Empieza en el trabajo, pues las sanciones. Cada vez puede ser más grave, incluso llegando hasta el despido, ¿no? Y a nivel familiar, pues en esa conducta continuada, lo que aparece es la incomunicación absoluta de la pareja. Cansado ya de esa debacle. Y los niños son pequeñitos, y adultos también les afecta, no nos engañemos. Son los grandes damnificados.
porque él o ella, quien sea quien tenga la adicción, pues generalmente está ausente, o se puede estar en casa pero se está ausente porque está bajo la ingesta de la toxicidad, con lo cual no se cría en un ambiente seguro ni de apego seguro. No tiene lo esencial, que es el cariño, y sé que cualquier padre o madre que haya tenido la enfermedad, no es que no los quiera, claro, los quiere muchísimo y daría su vida, pero cuando no se está en lo que se está, o el cuerpo no está, o la mente no está, es imposible que esos niños tengan lo que necesitan. Y en esa deriva hay familias que permanecen todavía, incluso unidas, a pesar de... pero hay otras que terminan separándose, porque todas las personas también tienen un límite. ¿Y qué es lo que ocurre en este tiempo? En ese largo periodo de tiempo, porque generalmente pasan muchos años, generalmente. Porque si hablamos del alcohol, que es donde me gustaría centrarme, por ser la droga social, como es legal, como todo el mundo bebe, como es progresivo, y como hay parones en el camino, que la persona intenta poner freno, pero como la conducta cada vez va a más, de que está lleno de promesas. Todo ese tiempo está lleno de promesas. A la pareja, a los hijos, a la familia, a los amigos y a sí mismo. Porque se lo promete todos los días. Y voy a decir algo porque los que tienen la enfermedad que estéis aquí, cuando se lo prometen, digo para la otra parte de la orilla, como suelo decir, cuando se lo prometen de verdad. Lo que ocurre es que en esos momentos el alcohol y la sustancia puede más. Por eso es una conducta impulsiva y compulsiva, porque puede más. No es que no lo digan sinceramente, lo que pasa es que la sinceridad le puede durar media hora, depende del tipo de conducta que tenga. O sea que en ese camino hay muchísimas promesas, muchísimos enfados, mucha incomunicación, ausencia, una familia ausente, por lo menos una parte. Y la otra parte de la orilla, como siempre, atendiendo a la ausente de la otra y olvidándose de sí mismo. Y en ese, mañana lo dejo que ocurre, que el mañana siempre llega, es hoy, como he dicho antes. Y al día siguiente vuelve a beber y otra vez vuelve a prometer. Es un día y otro día, años, 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 en la mayoría de los casos. Y siempre es mañana. Esa es la realidad. Son promesas tras promesas. Pero una conducta así no puede llegar a buen puerto, ¿verdad? Que es lo que suele ocurrir. La oscuridad. Los que lo han vivido lo saben, y esto se llama tocan fondo. Llega un momento que tocan fondo. Mirad, las personas que tocan fondo, hay momentos que es como un clic, que es como un rayo de conciencia que toma para saber dónde ha llegado. Y ese clic, la ciencia no puede decir, es esto, 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 porque es tan único y personal como persona que padece la enfermedad. Porque un clic puede ser las palabras de una hija a un padre en un momento determinado,
ver la figura de la mujer delgada y triste, el enésimo ruego de unos padres, de la familia, de los amigos, también a veces continuadas rupturas o despidos o accidentes. Pero yo, en el tiempo que llevo trabajando en esto, generalmente el clic que tiene más fuerza siempre es el emocional, la realidad. Y es como, tengo algo que hacer, tengo que salir de aquí. Y es cuando esa persona pide ayuda. También tengo que decir, y eso ya a nivel cuantitativo, y es verdad, son menos las personas que padecen el problema los que van a pedir ayuda, a diferencia de los familiares. Son los familiares generalmente, en mayoría, cuando ya ven que todas las estrategias técnicas que han empleado, que aquello no da resultado, que no hay manera, son los que suelen pedir ayuda. Desesperado, imaginar. Y es la gran mayoría. Así que tenemos a un familiar o a una persona, o el adicto o adicta, que está pidiendo ayuda. ¿Dónde suelen acudir? Generalmente hay dos caminos. O se informan preguntando, o si conocen a un psicólogo, o si hay una asociación. Y esta parte siempre la explico en todas las conferencias que doy. Cualquier camino es válido. Pero yo siempre digo, como psicólogo que soy, que si la persona va primero al psicólogo, el psicólogo tiene que darle la información de que existen asociaciones que tratan a estas personas. No digo que el psicólogo los psicólogos no tengamos la herramienta para ayudar a esas personas, claro, estamos formados en ello. Pero hay algo, si fijáis, nada más que el número, es una persona con otra, y el otro se encuentra a otras personas con su mismo problema. Con lo cual, también, si veis, la flecha es bidireccional. ¿Qué significa esto? Mira, en muchas asociaciones hay psicólogos y también tienen consulta paralela. A mí me parece esencial que se den las dos cosas, porque eso evita muchísimas recaídas. Porque es verdad que hay personas que están en una asociación y sin necesidad de ir al psicólogo a nivel individual, simplemente cuando vamos a nivel terapia grupal, que ya estamos aportando herramientas evidentemente, pues salen adelante. Pero muchas de las recaídas que desde dentro de la asociativa a veces no se entiende es porque la persona no es que tenga ya un trastorno dual, sino simplemente que muchas veces hay situaciones en que no sabe lidiar con ellas, y los testimonios de los compañeros, lo mismo que ayudan en un momento determinado, no es que no les desayuden, sino que no les son válidos. Y en este contexto yo he visto muchas personas a nivel grupal recaer precisamente por no saber lidiar un poco con su propia realidad, sin ganas de beber. Yo sé que no querían beber, pero a lo mejor una adversidad no han sabido o no están en condiciones ellos a nivel psicológico para afrontarla. Por eso es importante. Pero lo repito una vez más, si va el psicólogo profesional por primera vez, por lo menos yo lo hago y espero que mis compañeros profesionales también lo hagan, hay que decirles, porque nosotros promocionamos salud y en ese contexto además puede ser mucho más económico que una consulta individual. Así que eso para mí es esencial. Bueno, pues pongamos que esta persona, la que padece el problema, ya está en una asociación, ¿de acuerdo? ¿Qué se encuentra? Al grupo de autoayuda. Primero va con mucho miedo a ver qué se va a encontrar allí,
cómo son, si están pintados algún color especial, y se encuentra personas pues como somos todos normales, pero van con mucho miedo, a veces forzados, entre comillas, pues como he dicho antes, son los familiares los que lo llevan. Pero ¿qué ocurre en ese contexto? Generalmente no suelen hablar al principio, realmente, como todos en la vida hay excepciones, ¿no? Y escuchan lo que pueden, porque cuando llegan no están en condiciones ni siquiera de escuchar lo que se está diciendo, más o menos. Pero en la medida que la persona, a lo mejor, empieza a ir con una cierta asiduidad, algo se le va quedando. Y en eso que se le va quedando, algo le suena. Empieza a verse reflejado, porque no es que estén contando milimétricamente tu vida, pero sí muy parecido. Y si no uno u otro y entre todos conforman una figura, y es donde él empieza a verse, ¿no? Entonces en eso que él se va reconociendo, ¿qué ocurre? El reconocimiento. Y ahora llega la gran pregunta, porque ha escuchado, oye, se ve reflejado, tiene miedo a hablar, cuenta la quinta parte, pero llega a casa, ¿no? Y ahora si la ingesta y la toxicidad en el cuerpo y en la mente, pues por la mañana como poco se mira al espejo. Y el espejo es figurado, entendámoslo también. La pregunta es, ¿qué te dice frente al espejo ahora? La gran pregunta. Ya has escuchado muchas cosas, muchos testimonios que saben que de alguna manera encuentran tu vida, entre comillas. Al final, un poco en soledad, reconoce que aquello que oye es parte de él también. Y que soy adicto. Y ahora vienen los miedos. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Porque esa visión del pasado es muy dolorosa. Y el futuro es incierto. Y además le dice que la única cura que existe, por eso me gusta hablar del alcohol, es no tocar esa sustancia cuando todo el mundo bebe. O sea que tenemos una persona que está reconociendo un pasado doloroso y un futuro incierto, que no sabe por dónde andar. Entonces cuando llega la incertidumbre y un montón de preguntas, ¿y ahora cómo me relaciono? ¿Cómo salgo yo? Si soy un chico joven y yo cómo ligo una chica, y tengo que decir que soy alcohólico o alcohólica, y lo tengo que decir en el trabajo y se me va a notar, y si voy a una asociación me van a ver, y de pronto ellos sienten como una especie de vacío en esos primeros impases. Todo el mundo juega algo que yo ahora me están diciendo que no puedo jugar, que yo no puedo beber, que no puedo alternar, y además me están diciendo que tengo que dejar y abandonar los amigos de antes o amigas de antes. Y eso, aunque luego se comprende con el tiempo y tiene sus fases también, es un shock a la persona, porque además primero está intentando dejar una sustancia que la está llamando en la puerta todos los días, y además tiene, como he dicho antes, el dolor del pasado y ese futuro que no sabe cómo manejar. Y en ese dolor del pasado evidentemente son los seres queridos los que están detrás.
Así que muchas preguntas, mucho miedo y no saber ni qué dirección tomar. Pero vamos a seguir recordando que esta persona, que está con miedo, con incertidumbre y sin saber por dónde tirar, está en un grupo de autoayuda. Sigue yendo a sus terapias. ¿Qué le van a brindar allí? Pues sobre todo mucha comprensión. Porque lo bondadoso de este colectivo, y como todo, muchas veces en la vida siempre hay alguien que nos precede. Entonces hay personas que ya han andado ese camino. Entonces las palabras y los testimonios de ese compañero, que se suele decir, esa persona, no quedan en el vacío, no quedan solo en la sala, llenan la sala de la terapia. Encuentran la comprensión, encuentran la empatía y encuentran el cariño. Algo que para los que no habéis, gracias a Dios, padecido la enfermedad, es una enfermedad muy solitaria, porque estas personas llegan, a pesar de todas las promesas, se maldicen diariamente. La familia un poco está resentida con él, pero él sufre mucho dolor, porque él quiere, digo cuando la enfermedad ha avanzado bastante, ¿vale? Quiere dejarlo y no puede. Y no es que los familiares no lo quieran, pero él se siente vacío, deja de quererse a sí mismo. Por eso se dice que es una enfermedad solitaria, aunque veáis muchas personas alternando en un bar con los que tengan el problema, que todos no lo tienen. Porque muchas veces hasta estas personas pagan la última ronda por no sentirse solos, una manera de seguir bebiendo pero no quieren quedarse solos. Por eso es una enfermedad muy solitaria. Y por fin, no es que la familia, como digo, vuelvo a repetir, no lo quiera, pero como se encuentran con sus iguales, que manejan el mismo idioma, el reconocimiento cada vez paulatino y mayor. Y va encontrando la calidez que él, de sí mismo, de esa ausencia de cariño que se tiene a sí mismo, pues va amortiguando de alguna manera, ¿no? Y va asentándose en esa terapia, ¿no? Para mí, una recuperación sana y equilibrada en ese proceso terapéutico, en un grupo de autoayuda o incluso en una consulta individual, hay que poner en valor esos tres conceptos. Para mí son tres pilares fundamentales en la recuperación de una persona. Porque en este proceso no vale solo decir soy tal. Se dice. Pero es un camino. ¿Por qué la sinceridad? Porque la persona que padece el trastorno adictivo viene de la mentira. Porque en el fondo nadie quiere decir que es malo. Lo que ocurre es que la mentira empieza así y termina así. Y al final se hacen expertos en la mentira. Y la honestidad, ¿por qué? Porque a una persona que no es honesta le falta el respeto a los demás. Y lo primero que tiene que ser es honesto consigo mismo, adquirir esos compromisos para ser honesto con los demás, que también está ausente cuando la enfermedad está apoderada de la persona. Y por último, la responsabilidad, que yo no pondría ninguna antes, pero la responsabilidad para mí es esencial. Pasa que es un camino. Porque es la responsabilidad primero, en el momento que ese proceso y esa recuperación va haciendo su camino, un poco primero, la responsabilidad de darse cuenta de las consecuencias que ha causado y saber actuar ahí, de las personas que han sufrido en ese trayecto de su deriva, ¿vale? Y un poco porque tiene que ser responsable de sí mismo en ese autocuidado personal. Y eso, para mí, esos tres pilares son fundamentales. Si eso no se ejercita, se puede estar bastante tiempo y se puede no beber.
pero para mí, sinceramente, no es una persona recuperada, porque estaríamos donde antes. Solamente en el contexto asociativo también muchas veces dice, ha tapado la botella, o lo que llamamos nosotros son cambios de actitudes, porque estos valores conllevan eso, cambios de actitudes en la persona, esenciales, en cualquier persona, entendámoslo, no en la persona que padece este trastorno, en cualquier persona es esencial. Lo que ocurre que todo esto, la manipulación y la mentira y la irresponsabilidad, ha hecho de esa persona eso. Y de todos los que conozco aquí en esta sala, sabéis perfectamente que la persona que padece este trastorno no es culpable, pero hay personas por ahí que no, pues no veo luz y no los veo a todos, no sé si están en algún colectivo o han venido por aquí. Pues quiero decirles, para que por lo menos se lo lleven, algo que, entre muchas cosas, para mí es esencial. Lo sufren los familiares, que es el resentimiento, pero hay que tener en cuenta una cosa. Las conductas las hace la persona, pero el culpable de la enfermedad no es la persona, es la enfermedad, porque la persona es un títere en manos de esa enfermedad, de esa sustancia. Claro, lo que pasa es que lo que recibe la otra parte de la orilla, los familiares, son improperios o conductas inapropiadas, todo eso que viene, incluso violencia y todo. Pero la realidad es que son personas manejadas por la sustancia. Y eso, los que estáis aquí, que estáis en este contexto y en este colectivo, lo sabéis, pero para otros quiero que lo tengan muy claro, porque no sé si alguno que esté por ahí, pues probablemente a lo mejor lo conoce, en fin, o por lo menos que lo sepa. No significa que esas personas, una vez antes incluso también, porque puede estar en activo, y eso no significa si por ejemplo incumple la ley o hay cosas, los límites y las normas tienen que cumplirlas. No quiere decir que no son responsables de aquello que han causado, claro, y parte de esa recuperación va en ese sentido. Y seguimos en el grupo de autoayuda, en ese proceso de recuperación. ¿Qué ocurre en las terapias? Pues como decía antes, la persona cada vez se va sintiendo mejor, empieza a asumir nuevas conductas, empieza a valorarse, empieza a quererse y empieza a subir su propia autoestima, que estaba por los suelos. Pero en este proceso, que es larguito, hay una parte fundamental, que el cariño, la comprensión y la empatía de los compañeros están ahí, pero él está con él mismo, ¿no? De ese miedo, incertidumbre, y reparando cosas, ya va haciendo cosas. Pero la gran pregunta, ya soy adicto, que lo reconoció en un momento determinado, y ahora queda saber quién es él. Porque son tantos años ahí que él no sabe quién es. Una dualidad entre la ausencia, y ese largo camino es un camino solitario, el grupo está ahí. Son de muchas preguntas que se van encontrando en el camino, dificultades, a veces tiene ganas de renunciar, pero sigue adelante y tiene como un objetivo. Y el objetivo, que él lo ve muy lejos, pero que lo empieza a andar en esa búsqueda de sí mismo, es lo que otros compañeros que ya han pasado por ahí le llaman felicidad. Y él en un principio le parece algo súper lejanísimo. Y en el momento que empieza a andar ese camino, poco a poco, aquellas palabras de otros compañeros que ya han pasado por ahí empiezan a tener significado. Y empieza, como a mí me gusta decir, un cosquilleo en el estómago. Aquello que me decían, yo lo estoy sintiendo. Porque tienen que encontrar un nuevo yo. Ahora tiene que hacer una nueva persona. La personalidad se la pero tiene que cambiar muchas cosas. Y ahora tiene que decir, ¿quién soy yo frente a esta realidad con una sustancia a la que tengo que parar, que es la única cura que existe? Bueno, pues un camino precioso. Porque las personas cuando lo emprenden, ¿vale?, con muchas
incertidumbre, porque en las terapias muchas veces los veo atascados y tal, pero siguen y siguen, y al final encuentran la respuesta, encuentran quiénes son ellos. Y eso es lo que yo he llamado el despertar. ¿Y qué es el despertar? Ya se ha descubierto a sí mismo, sabe quién soy, se quiere, acepta su realidad, la realidad de quién es. No es que soy adicto, sí, soy adicto, y otra persona con ganas de afrontar la realidad que antes eludía. Ese es el verdadero despertar, porque la aceptación no es otra cosa que algo que se siente un poco en el estómago, en el alma y en el corazón. Esa es la realidad. Pues cuando se aceptan, ¿qué ha pasado ahí? Que se han perdonado, saben pedir perdón en ese camino a las personas que quieren, y por fin son libres, ya no están en manos de esa enfermedad, la tienen parada, que es lo que quiere decir. Vuelven a ser libres, a ser personas, y os digo, personas en mayúsculas. Entonces, ¿qué nos quedaría una vez que hemos pedido perdón, nos hemos perdonado y nos sentimos libres, fuera de esa esclavitud que es el alcohol o las sustancias que sean? Pues en un proceso de recuperación, un valor esencial que se llega, siempre para mí es una consecuencia de la aceptación, es la humildad. Porque te quieres como persona, pero sabes de tus defectos, tus límites y tus virtudes también. Y los límites no están en que no puedas beber. Porque como digo muchas veces, cuando se está en activo, entonces cuando la persona está limitada a discapacidad, hoy es libre. Los límites tendrás los que tenga como persona, pero no por la sustancia. Entonces, desde la humildad, ¿a dónde nos lleva? A la gratitud. La gratitud, ¿por qué? Porque lo más bello que puede hacer una persona, que es estar agradecido a las personas, a los familiares que estuvieron contigo durante todo ese tiempo, sin dejarte, sufriendo mucho. Y hay que ser agradecido. Agradecido a los compañeros que te han ayudado en ese camino, y a todas las personas en un momento determinado que estuvieron a tu lado y no te abandonaron. Ese es el agradecimiento, y es esencial. A muchos conozco y sé lo grande que es como persona, ¿no? Sé lo que habéis recorrido en el camino, y sé la diferencia tan grande de ver a una persona generosa y cariñosa con su familia a lo que era antes. Y voy a añadir, porque generalmente aunque vienen a las asociaciones gente joven, muchas veces tienen hijos y otros no. Primero, este proceso de recuperación, el mejor regalo que se hacen a sí mismos es aceptar. Pero por otro lado, como padres y madres, incluso aquellos que lleguen jóvenes, que hoy no lo sean, ese regalo que se han hecho a sí mismos es el mejor legado que le pueden dejar a los hijos. El mejor. Porque aunque sean muchos adultos ya y los hijos sean independientes, el cariño volvió. Siempre vamos a ser su modelo de referencia, incluso aunque vivan lejos por circunstancias.
y unos padres y una madre, o cualquiera de los dos que haya padecido la enfermedad y haya salido, es digno de admiración. Y ese es el modelo en que se tienen que fijar los hijos, porque ellos se van a enfrentar a adversidades continuamente. Entonces, si mi padre o mi madre superó esto, fuera quien padeció la enfermedad, o fuera quien estuvo al otro lado y también estuvo ahí superando a la adversidad. Así que en ese sentido, a todas las personas que conozco, os doy las gracias por el camino que habéis hecho, por el ejemplo que sois para vuestros hijos y el ejemplo que sois para todos los demás. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis, por tu palabra. Ahora damos un turno de si alguien quiere preguntar algo, alguien quiere decir algo. Vale. Sí, tú. Yo soy Paco Bernal. soy alcohólico rehabilitado y soy Amar. Lo primero que tengo que decirte es que a ti gracias por haberme invitado a esta conferencia y a usted decirle que ha hecho una exposición de un gran problema de la forma más sencilla del mundo, pero muy completa. Entonces le quiero preguntar una cosilla, porque tenemos, como Amar, que somos una asociación, el problema es de que cada vez hay menos presencia de personas con adicción. Y nos estamos cuestionando si es que esa figura de la familia que existía antes para lo bueno y para lo malo, y mientras Dios nos tenga, hoy no existe, porque ya hoy las parejas pues en 3 meses se van y se reúnen, se tienen. Si esto puede ser un factor que esté eliminando esta otra, porque como bien ha dicho, normalmente, en mi caso también fue así, no vine yo, vine por las circunstancias que había alrededor mía, y mi mujer me dijo, te abacaña, te está yendo a la puñetera, ya sabéis lo que es. Entonces, ¿verdad? Pero claro, esa figura, me temo o creemos que se está perdiendo. ¿Notáis vosotros algo en eso? ¿O puede que sea eso así un poquillo? Y gracias, muchas gracias. Bueno, en cierta medida, me has dicho tu nombre, perdón. Paco. Gracias, Paco, por llamar, sí, lo que. No es tu asociación, en general. Yo creo, sinceramente, que es una cuestión cultural, en cierta medida, porque eso de contigo pan y cebolla, y los jóvenes, hay una parte que está bien, que no se quede en la asociación, evidentemente no. Pero saben que si una cosa no funciona, no tienen el reparo que existía antes. Hace muchos años las personas no se separaban y no se llena la separación. Cuando vino, poca gente se separó. Y como se suele decir, a nivel coloquial, si me permite, Paco, aguantan poco en ese sentido, ¿vale? No solamente que no aguanten poco en una asociación, sino simplemente aguantan poco como pareja. Y eso, lo que ya ocurre en casa, digamos, que no hay no es que las personas no quieran, no se quieren, no haya esa entrega. Lo que sí tienen más claro en cierta medida es que una conducta así, sea del que le toque, que no va a estar dispuesta a aguantarla durante muchísimo tiempo. Lo esencial que sería que una vez que lleguen allí, de alguna manera, decir, mira, no es la separación, porque si has estado, yo siempre digo, en ninguna asociación se aboga por la separación, vamos a unir familias, eso lo deciden las personas. Pero sí es verdad también que si durante bastante tiempo has luchado cuando no tenías conocimiento ni herramientas, ahora que estás aquí, que te vamos a dotar de herramientas, lógicamente si tú quieres a esa persona, aunque la odies al mismo tiempo, sea quien sea, ahora tienes herramientas, vamos a luchar por unir a esa familia que no se separa. Y la juventud, no me gusta decir que aguanta menos, pero es un poco la realidad. Pero es una cuestión cultural, lo que yo sé. Porque también sé personas que yo he tratado a nivel individual que han logrado separarse a una edad adulta
y están arrepentidos de no haberse separado antes. Y conociendo yo el tipo de vida que llevaron, ¿vale? Ya son graves, ojalá la mujer dio el paso antes, pero sabes que hay muchos factores ahí, ¿no? Que si el económico, en fin, ese tipo de cuestiones. Pero constato lo que tú dices, Paco, suele ocurrir en distintas asociaciones. Gracias. No, y también el perfil de las personas que asisten a la asociación ha cambiado muchísimo. Yo soy un alcohólico, no tomo otras sustancias, y ese tipo de alcohólico cada vez es menor. ¿Qué ocurre? Que antes los alcohólicos acudíamos a las asociaciones o al médico o al psicólogo cuando ya teníamos algún daño físico, y eso en un alcohólico tarda mucho tiempo, son muchos años los que hay que estar bebiendo para que empiece ya a padecer enfermedades hepáticas de otro tipo, bueno, muchísimas enfermedades. Pero sin embargo ahora, al mezclar sustancias, la gente, al mezclar el alcohol con cocaína, que es lo que normalmente funciona hoy día, pues el daño se produce a edad mucho más temprana. Y a esa edad hay muy poca gente que vaya a las asociaciones, cuando realmente son los que tenían que ir. A nivel estadístico, si la población adicta ronda el 8%, de ese 8% no va ni el 2% a ponerse en tratamiento. No ya a asociaciones, sino a clínicas privadas, que son carísimas, por cierto, a comunidades terapéuticas, a centros de día. Esto ha cambiado mucho, igual que las asociaciones han cambiado, que también hemos dado, porque Luis muy modestamente está centrado mucho en la autoayuda. Pero en nuestra asociación, por ejemplo, tenemos médicos, tenemos varios psicólogos, entre ellos Luis, que hacen ya terapia en grupos terapéuticos. Entonces también nosotros nos vamos modernizando. Ya no solo aquello de que un alcohólico saca a otro. Entonces, esto está en continua evolución, y hay veces que hay más asistencia, otras veces menos, pero que la gente no tiene, la gente en general, el concepto de la adicción, esa pregunta de ¿soy adicto?, se la hace muy poca gente. Y entonces sí, influye lo que tú decías, Paco, de la familia estructurada, de que hacen presión, porque la gran mayoría de los que hemos estado en las asociaciones de antes era por problemas familiares, y que nuestra mujer, lo que nosotros llamamos la Virgen de la Maleta, ¿no? Y eso también ha cambiado mucho. Bueno, buenas tardes. Me llamo José Miguel, soy alcohólico. En primer lugar, darle las gracias a la Asociación Alama por invitarme a la conferencia, y a Luis por el tema que ha tocado, porque me he visto muy identificado con las palabras que él ha dicho en casi todos los pasos. Yo tengo 63 años y empecé a beber, tendría 12 o 13 años, y la verdad es que lo que usted ha dicho de que nadie se dice soy adicto, yo nunca he considerado que era alcohólico, ni tengo 5 hijos. Mi hijo me decía, papá, tú tienes un problema, tal, ¿no? Yo voy a tener problemas, hombre, si yo controlo, vaya, yo tengo mi trabajo, yo no he sido mala persona en mi casa, no he tratado mal a mi mujer, ni de respeto, ni de pegarle mucho menos, ni a mis hijos, yo me considero una persona muy normal. Pero claro, ya por último, los últimos años, yo iba en decadencia total, hasta tocar fondo. Hasta tocar fondo ya hacía barbaridades que si las enumero ahora me puedo tirar aquí 3 días, ¿no? Y entonces, pues al mismo tiempo quiero agradecerle a mi familia, a la asociación, por supuesto, a mis compañeros, que en resumen los compañeros de los que formamos la asociación. A mi familia, ahí he tenido una ayuda grandísima en ella, y por ella yo vine a una asociación, no vine forzado, no vine obligado, pero llegué a un límite que yo me fui de mi casa, y la verdad que llevo 45 años casado, a 45. Pues cuando yo vi a mi mujer, a los 2 meses más o menos que yo me había ido de mi casa, no la conocía.
no la conocía, se había quedado, había perdido más de 20 kilos, había envejecido, o sea, horroroso, horroroso. Ahí vi yo el fondo, ahí me saltó el clic que dice Luis, y bueno, indescriptible lo que yo sentí, ¿no? Y entonces yo a ella le dije, Juana, pues yo, la verdad, yo no creía en temas de... Yo no sabía ni que existían tantas asociaciones, creía que estaban nomás Alcohólicos Anónimos y ya está, ¿no? Digo, busca a alguien que conozca un sitio de esto, voy yo a... Ahí me di cuenta que yo tenía un problema muy grande, muy grande. Y entonces, pues, gracias a Dios, fui a Arias como si hubiera ido a otra asociación. Tengo que estarle eternamente agradecido a todos mis compañeros, a la asociación. Y todos esos pasos que ha dicho de la dignidad, de la sinceridad, el agradecimiento, pues la verdad que en personas normales que hagan el camino bien hecho, van fluyendo por sí mismos. Si hay una persona honesta, por sí mismo, por lo menos en mí, ha ido fluyendo. Yo hoy en día sigo luchando con esta enfermedad, porque esto es toda la vida, pero me siento una persona realizada, me siento un buen padre de familia, un marido, un buen amigo, y todo eso se lo doy, gracias a Dios, a estos pasos que hay que dar. Nada, muchas gracias. Gracias, Miguel. Por aquí, chica. Hola, buenas tardes. Darte la enhorabuena, Luis, por tu conferencia, que como siempre me parece magnífica. Y las gracias también a ti, Baldomero, por traernos a todos estos sitios y darnos la posibilidad de tener una gran información acerca de la enfermedad alcohólica. Yo soy ahora mismo la compañera de un enfermo alcohólico rehabilitado y llevo una vida muy serena y muy tranquila dentro de lo que cabe, ¿no? Entre paréntesis. Pero hablando de los temas familiares, yo que viví 20 años con un alcohólico que no quiso dejar el alcohol y que sufrí un horror durante 20 años a su lado, entiendo mucho que ahora la gente no aguante. Porque yo luché con todas mis fuerzas por intentar salvar mi matrimonio y por intentar que aquel hombre dejara la adicción que le ha llevado a la muerte, porque ya está muerto. Y no conseguí nada. Entonces mi lucha fue tan tremenda y tan inútil que hoy me lo pienso en el plan negativo, porque luego pienso en lo positivo, que a mí como persona la asociación donde yo fui un día buscando ayuda me ayudó a ser la que soy hoy y a cambiar mi esquema de vida y a tratar de salvarme yo, porque yo aprendí allí que yo no podía salvar a nadie y de hecho hoy mi marido está muerto. Pero que realmente hay que plantearse, y los alcohólicos se tienen que plantear si se merece la pena que hagan ese horror de vida que nos dan a la familia. Su enfermedad es terrible. Hay una sustancia que si la consumen, pues hace que esa enfermedad brote y que se haga de un hombre magnífico a un monstruo. Entonces, creo que la información a nivel social es indispensable para que la gente se conciencie, porque yo me da una pena cuando veo a la gente con 15, 16 años, borrachos y tirados por la calle ya. ¿De qué sirve tanta lucha que tenemos en las asociaciones si luego no hay la información o no hay la formación que antes hemos tenido? Porque yo también he sido joven y me he divertido y he ido a discotecas y yo no he necesitado emborracharme para ser feliz. Entonces no entiendo qué pasa ahora. Es que es un negocio tan asqueroso el que haya fuerza de la salud ya de los jóvenes, que esas personas jóvenes pues nunca estarán preparadas ni para tener una familia, caerán en el camino y se perderán en todos los mundos de la adicción. Entonces a mí me da mucha pena, ¿no? Y pienso mucho en la familia. Me da muchísima pena del alcohólico, pero que el alcohólico tiene mucha suerte de tener sitios donde le pueden ayudar. Y el alcohólico que tiene esa suerte y no quiere coger esa suerte, pues no se merece más que quedarse solo y hundirse con sus problemas. Es muy triste, muy lamentable, pero esa es mi vivencia. Yo luché para intentar ser yo y callar mi conciencia, luchar por aquello que yo creía, pero yo no pude hacer nada porque mi marido esté hoy muerto. Entonces el familiar sufre un espanto.
Y yo no le aconsejo a ninguna mujer que sufra lo que yo sufrí. Como tú decías, tenía que haberme separado muchísimo antes. Pues sí, pero bueno, no me separé hasta que no toqué fondo, hasta que no llegó mi momento, hasta que no tuvo que ser ese momento, ¿no? Pero que la vida del familiar es muy dura y que el alcohólico tiene que concienciarse cada día más que no solamente se hace daño a él mismo, es que destruye todo su entorno. Yo no tuve hijos, esa suerte tuve, porque si no, seguramente antes lo habría dejado, porque mis hijos no tenían por qué soportar un infierno como el que yo soporté 20 años, nada más. Gracias, María. ¿Alguien más? Bueno, yo, Luis, con tu permiso, voy a... Sí, claro. Luis ha hecho un resumen, como ha dicho Paco, muy claro y muy sucinto de la enfermedad alcohólica. Aquí en esta sala hemos tenido desde alcohólicos, alcohólicas, familiares, profesores de instituto, catedráticos de literatura, catedráticos de medicina, catedráticos de literatura, escritores, filósofos. Hemos tenido un abanico tan grande de gente y todos tenían alguna relación con la enfermedad de la adictiva o la enfermedad alcohólica en este caso. El literato que tuvimos, porque Antonio Hito entonces me echaba una mano, tuvimos un ciclo de literatura sobre el andaluz como vanguardia del español, donde cogimos mucha autoestima, una cosa que a los enfermos la tenemos por los suelos cuando estamos nos ha hablado también de psiquiatría, de las enfermedades psiquiátricas que produce el consumo de alcohol. Hemos tenido médicos forenses que nos han explicado los mecanismos de la cocaína, de cómo actúa en el cuerpo, los horrores con fotografías horrorosas de lo que produce en el cerebro. Hemos tenido conferencias como la que nos da Fegri y Salvador Jiménez sobre el conocimiento de nuestra ciudad, cosa que nunca, cuando estás en activo, nunca te fijas ni por dónde vas, no conoces la calle, sabes más que el camino del bar, el camino de donde tú vas, pero recrearte en la ciudad, eso también crea una autoestima. Por esto quiero decir que la enfermedad alcohólica y adictiva es una cosa tan compleja y toca tantos espacios y tantos temas, que tiene que ser una cosa multidisciplinar, muy bien, porque Luis se ha centrado en las terapias de las asociaciones, pero las asociaciones tenemos que ponernos las pilas y funcionar con todo lo que el cambio ese que estamos diciendo ya digo, los alcohólicos mismos hemos cambiado mucho, ¿no? El alcohólico del siglo XXI no es como el del siglo XX, menos del XIX que soy yo. Yo empecé en los años 70, y entonces aquello era un desastre. Era cuando lo he oído en televisión, la gandula, cuando los alcohólicos nos cogían con la ley de vago y maleante. En un principio era la cárcel, después al psiquiátrico. Evoluciona mucho la cosa, y entonces tenemos que ir avanzando conforme avanza la sociedad, y en eso tenemos una gran ayuda. Yo realmente de las asociaciones no puedo hablar mejor, porque yo después de pasar por varias clínicas y varios sitios donde realmente yo me rehabilité o empecé mi rehabilitación, fue en una asociación. Por eso vosotros, yo lo digo siempre, nosotros todos los que pertenecemos a alguna asociación somos agentes de salud. Nosotros tenemos que pregonar por todos los sitios donde vamos, aunque a veces nos da vergüenza decir yo soy alcohólico rehabilitado, porque a la gente todavía eso no le suena, no ha llegado en la sociedad española, sobre todo no ha entrado eso mucho. Pero nosotros tenemos que decir que uno puede ser alcohólico, puede ser adicto a la cocaína, a la heroína, pero que hay la posibilidad de rehabilitación. Que hay la posibilidad de rehabilitación, y ahí estamos nosotros para ayudar a quien sea. Si no quiere venir a nuestra asociación, pues decir el sitio apropiado donde tiene que ir, lo que tiene que hacer, porque ya vamos conociendo todos los mecanismos de la enfermedad. Por eso yo animo a que este movimiento de alcohólicos rehabilitados, no solo de Alhama, sino aquí de Gaya, de Amar,
tenemos que seguir trabajando en ese sentido, porque hay mucho trabajo que hacer en la calle. En fin, yo ya con esto, lo he dicho yo a los que, por favor, los integrantes de la Gama, nos vamos a hacer una foto ahora aquí, porque hoy ya es la última conferencia que yo voy a estar aquí como presidente de la Gama, porque yo ya me jubilo. Yo soy jubilado hace muchos años, pero ya me voy a jubilar un poco también de la asociación, porque ya llevo tiempo y tiene que haber gente más joven que empiecen y sigan la trayectoria. Bueno, muchas gracias por la asistencia a todos. ¿Hay alguien que alguien quiere preguntar algo? Sí, yo que quería... Buenas tardes, buenas noches. Hablaba en primer lugar, pues, que siguen la brecha y para adelante, y me congratula mucho de que sigáis dando información. Y al oír, bueno, pues, más alta la dirá, pero más bonita para mí, no la puede hacer, más bonita no. Y que también para adelante, para adelante. Y respecto al compañero, mi experiencia me da de que es una enfermedad como los Reyes Católicos y en aquella época, que es vergonzosa. Y entonces, desde mi perspectiva, en el momento que yo me conciencie de que tengo una virtud, que es la única enfermedad que yo me puedo curar, pero claro, pero que si las personas se retiran es porque no ha hecho ese cimiento en mi pensamiento, pero que para eso estamos las asociaciones, y están las asociaciones para el enganche de estas personas que no se atreven a dar ese paso, o que se retiran porque pues nada más. Muchas gracias. 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 Bueno, Toto. Bueno, es que va a hablar Juan Carlos. Ahora Venga, ¿Sí? lo tienes en la mano. Buenas noches. Yo me llamo Juan Carlos, soy alcohólico y adicto a la cocaína. Un poco al hilo de que lo habló el primer compañero Paco cuando inauguró un poco la sesión de preguntas. Es que esto es difícil. Esto es difícil, y yo hablo en primera persona porque el problema de esta adicción ya no es solo el dejar la adicción, que cuesta un mundo. ¿A mí qué me sucedió? Que lo que son las secuelas físicas de la adicción se van curando lentamente, pero las cicatrices emocionales, eso es muy duro, porque cuando yo me voy alejando de la adicción me voy acercando a la vida, y cuando estoy viendo en el día a día de mi vida los destrozos sentimentales que he hecho con mi familia y conmigo mismo, eso es muy difícil de solucionar. Mi problema sí lo puedo yo solucionar, están en mis manos, porque esas heridas emocionales sí están en mis manos cicatrizarlas. Pero el ver que tú has destrozado la vida de las personas que más quieres y no está en tus manos el poder ayudar a cicatrizar esas heridas, se hace muy duro, Y entonces yo me acuerdo de aquí de unos compañeros que decían que esto era para los elegidos, y es una verdad que esto es para los que elegimos esta vida, pero que es muy duro. Es muy duro en el aspecto, yo entiendo por qué a las personas les cuestan tantísimo quedarse en una asociación, porque las cicatrices emocionales es muy difícil de cerrarlas y de curarlas. Las personales, está en mis manos, pero es muy difícil que yo llegue a superar algún día el daño que he hecho a mis seres más queridos. Eso es muy difícil. Nada más, gracias. Gracias. Buenas noches. Yo tengo la experiencia de que cuando yo vine a la asociación, a los primeros días, se metía en la cabeza de que, pobrecito yo, que ya no voy a poder ver más nunca, ya no voy a ir a los festivales flamencos, ya no me voy a tomar las copitas después de trabajar,
esto fue un escalón que me costó muchísimo trabajo de superar. Incluso yo tenía ganas de quitarme de beber, porque yo ya no disfrutaba bebiendo. Lo que hacía era quitarme el sufrimiento, mientras más bebía, más sufría. Y total, que el escalón este de yo decir, me cambié el chip, me dije, yo soy un afortunado que yo ya no tengo que beber para vivir, no me hace falta de beber. Ese fue el chip que yo me cambié, y el escalón ese lo salté al revoleo, vamos, lo salté al revoleo, me quedé muy bien. O sea, que yo pensaba, pobrecito, yo ya no voy a poder beber más nunca, yo ya no voy a los sitios. Ese escalón, el alcohólico, es muy difícil de superar, por lo menos para mí me costó muchísimo. Y a otros compañeros que yo comentaba con ellos igual. Y yo, claro, yo me cambié el sí. Yo dije, yo lo que soy es afortunado de que yo ya no tengo que beber para vivir. No me hace falta, al contrario, yo estoy mucho mejor desde que no bebo. Ya me buscaré yo la vida después. Eso, ¿qué hago después con mi vida? Pues he intentado superarla, he intentado resulta que seguí yendo a los flamencos y me enteraba más, porque cuando iba a los flamencos me emborrachaba y no me enteraba de nada. Iba al flamenco cuando no bebía y me entero lo mejor de las cosas. Y por ahí, pues fui poco a poco me quitaba. Yo no he recaído nunca, tenía la suerte de no haber recaído, porque yo estaba convencido de que yo no iba a beber más nunca, porque hice mucho daño a mi hija, a mi mujer, y le pido disculpas públicamente. Y en fin, que yo estoy muy contento de ver, yo estoy muy orgulloso, yo siempre digo, es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Porque si no tomo esa decisión, ni tengo vida, ni tengo decisión, no tengo nada. Nada más, muchas gracias. Toto, hay una cosa que se ha quedado en la asociación, que es tuya, que es cuando dice eso, que no te imaginabas una vida sin beber, pero que cuando te la imaginabas bebiendo toda la vida, ¿y si yo estoy bebiendo toda la vida? ¿Dónde voy a acabar? En el cementerio. Eso ha quedado ahí en la asociación, lo dicen, como decía Toto. Bueno, quería... Luis, ¿tú quieres decir algo? Sí. Dime, mira yo. Muy buenas, Sí, me llamo Luis, soy alcohólico. Yo, todo lo que estaba ahí hablando ustedes, a mí me pareció, cuando yo llegué a la asociación, me pareció luego un chiste, ¿no? Porque yo cuando llegué, lo primero que dije es que yo no era alcohólico. ¿Que me gustaba beber? Sí, pero yo alcohólico no lo era. Yo me tiré 1 año y medio en la asociación controlando la bebida. Y yo vivía solo. Yo no tenía familia ya. Ya mi mujer me había dejado, y mamá Inri, yo vivía en los altos edificios aquí. Es decir, que yo vivía aquí. Y yo iba a la asociación, pero me decían, ¿tú qué? ¿Hoy qué? Digo, hoy me tomaron todo. ¿Estás controlando? Yo me estoy controlando. Me costó mucho trabajo. Mucho trabajo. Cuando yo llegué a un momento, dije yo, por un motivo muy especial, yo ya no voy a beber. Me puse una inyección para no beber. Y entonces iba al mismo sitio donde yo bebía. Y me decían, ¿hoy qué? No, hoy no puedo. Bueno, al otro día llegaba allí, ¿qué pasa? ¿Qué? No, hoy no puedo. Y lo único que hice fue cambiar el no puedo por el no quiero. Y hoy, gracias a Dios, puedo decirlo muy alto, ya llevo 25 años que no quiero. Y nada más. Quería decir un poco, en función de lo que habéis hablado, incluso lo de Paco al principio y lo de la asociación. Aunque yo lo he hablado a nivel un grupo de autoayuda y he dicho lo del psicólogo, es verdad que hoy día el abordaje de esta enfermedad tiene que ser multidisciplinar, a nivel psicológico, médico, trabajadores sociales, eso es esencial, porque hay que estar donde hay que estar, ¿no? Y por otro lado, con lo de la juventud, primero me he dado cuenta de que yo no quiero generalizar, porque he dicho la juventud aguanta bien, pero voy a matizar. No tienen por qué aguantar, que es distinto, porque antes también se aguantaba lo indecible, aunque a lo mejor
se recuperara y vino la felicidad. Porque las personas también tienen derecho a vivir. Pero hay una cosa importante en las asociaciones, vamos a decir por el contexto nuestro, que aunque un joven venga y se vaya, yo suelo decir, ya le queda una menos para volver. Porque cuanto antes lo conozcan, antes vuelven. Pueden que haya llegado obligado, entre comillas, que no quieren, pero sabemos que si la enfermedad ya está instaurada es cuestión de tiempo. Puede que no venga nunca, pero ya conoce el sitio, porque de esos jóvenes conocemos muchas de las asociaciones. Y cuando vienen y se van, digo, bueno, ya, la nuestra es la buena, ya falta una menos. Y eso es lo importante, en ese sentido hay que esperar. Luego no quiero entrar, tendríamos que adecuar un poco nosotros en lo nuevo, ¿no? Un poco la manera de hacer que estas personas se queden, pero siempre son libres de irse y quedarse como existía entonces. Pero lo importante, ya que el consumo, que es distinto, es que es muy distinto, no solamente a nivel cultural la relación de pareja, sino el contexto. Antes un joven, hoy menos joven, ya más maduro, que somos más maduros, a lo mejor sí, había discoteca, había eso, pero hoy es que vas a cualquier sitio, hay 1500 bares, es otra dinámica. Y a un joven sacarlo de ahí, que antes eran los toros, el fútbol, perdonadme, un poco más zona caballo rey, es distinto. Y otra. Pero lo importante es que ya que llegan más jóvenes, con toda probabilidad empezarán a venir antes. Entonces, donde antes a lo mejor llegaba una persona, hombre o mujer, con 40 y algo, hoy los tendremos antes. ¿Qué ganamos con eso si conoce la asociación con 20 años? Que probablemente, y ojalá a los 21 esté y se quite, es un decir, ¿no? Pero si llega a los 30, le quedará más tiempo de buena vida, que es lo que estamos hablando, que otros que fueron más tarde. Y eso lo quería matizar. O sea que, Paco, vamos a seguir trabajando, que los jóvenes se lo merecen, ¿vale? Gracias. Pues damos por finalizar. Ah, no, perdón. Hola, buenas tardes. No, quería comentarle que, por ejemplo, yo lo que pienso que hasta llegar a la afirmación de soy adicto hay un camino bastante largo, y yo lo traspolo un poco porque yo no tengo experiencia en este tipo de asociaciones, pero sí en el de asociaciones de mujeres, y nosotras llevamos muchísimos años que hemos tenido que trabajar mucho con las mujeres porque las mujeres no se identificaban como víctimas de violencia de género. Entonces yo quiero saber si ustedes tienen alguna especie de recurso para la familia y para transmitírselo a la persona para que esa afirmación, porque si no tiene, el adicto no es consciente de que es adicto, no puede tomar esa decisión, siempre te va a decir yo no soy, yo controlo, yo no soy adicto. Entonces, para llegar a esa conclusión, si tienen mecanismos, si intentan persuadirlo de alguna manera, si le dan herramientas a la familia para que puedan... Bueno, te voy a contestar, Baldomero, si quieres, pero en las asociaciones, por lo menos las que yo trabajo, se aborda tanto a la persona que padece el trastorno como al familiar. O sea, están yo siempre suelo decir, las dos orillas del puente están atendidas, o del río, las dos orillas. Entonces, damos herramientas a los familiares, tanto si la persona que tiene el problema está en activo o no, para saber cómo hay que relacionarse o cómo interactuar con esa persona para que aquello vaya en cierto equilibrio, ¿no? O sea, pero que sí. Ahora, lo de la afirmación de soy adicto, ese es un camino que solamente desde el trabajo personal una persona llega a reconocer que es tal. Pero como he dicho ahí muy sucintamente, porque esto da para mucho, es un largo camino, son muchas horas de terapia, muchos testimonios, pero al final queda, como yo digo, ¿no? Después de muchos testimonios, esa mirada en el espejo y ese camino que yo he puesto, ¿no? Así, metafórico, ¿no? La pregunta es con él mismo. Ya me han explicado, yo me reconozco, soy o no soy, qué quiero ser, dónde quiero ir. Y ya no es una cuestión, ¿no? Es íntima y personal. Y entonces ya no hay alcohol, y durante mucho tiempo de sobriedad uno tiene que saber responderse ante ese espejo. Y esa pregunta es esencial. Si uno reconoce que es adicto y que tiene la enfermedad, es el primer paso. No es que diga que soy adicto, es una cuestión, como yo he dicho, de aceptar, la aceptación. Entonces, cuando, como utilizando la palabra que
dicho Miguel, que me ha gustado, empiezan a fluir las cosas. Y ahí empieza la maravilla del trabajo, ¿no? Porque es estar feliz, por lo mismo. Pero es algo muy personal, ¿vale? Tiene que estar en un sitio, escuchar, si nos entendemos en el contexto. No es una... Vamos a ver. Primero, si lo abordamos a nivel multidisciplinar, para el contexto que he explicado, primero están los testimonios. En esas sillas que está visto ahí, las terapias de grupo, hay muchas terapias que están moderadas por psicólogos o psicólogas. Y también trabajadores sociales, también hay médicos. Entonces está atendido de una manera multidisciplinar. Muchas cuestiones, como he dicho antes, la recaída, el no saber cómo actuar o su propia personalidad o dónde ha llegado, porque todo el mundo no llega al mismo tipo de gravedad, no es el mismo daño en una persona que en otra. Depende no ya tanto de la cantidad, que sí, sino de eso, de la duración, de su organismo y de muchos factores. Pero por eso digo lo de soy adicto, reconocer y aceptarse como tal, herramienta es, para que nos entendamos, muchas terapias, muchas reflexiones consigo mismo y saber quién es. Incluso para aceptar que en esa deriva hizo daño la enfermedad, pero que él está dispuesto a reparar en la medida de lo posible. Ahí, cuando ya asume, cuando yo estoy dispuesto a estar agradecido, a reparar, a perdonar, a decir te quiero y gracias. Esa es la realidad, pero es algo muy interno. Yo quería añadir, Luis, Bien. que cuando fundamos Alama hace 8 años, la tercera o cuarta charla, bueno, no fue charla, porque fueron tres días, fue de acuerdo con el Instituto de la Mujer sobre adicciones y violencia de género. Lo que ocurre es que como en este país cada uno tiene su parcela y nosotros parecíamos intrusos en lo que ella entiende por violencia doméstica, violencia de género. Lo recuerda, ¿no? Que hicimos como entonces era la directora de Piedad Oriente y estaba Fernando Gallego. Nos dieron varias charlas sobre que una cosa, incluso hemos llegado a tener al secretario de Estado para la violencia de género en uno de los congresos que hicimos. Que es una cosa que Alama del familiar y de la mujer aplicamos bastante terapia y todas las ayudas que podemos dar. Bueno, pues ya sí es verdad, porque además si no nos vamos nos van a echar. Muchas gracias a todos por haber venido y hasta otro día. Gracias a todos.